Hola, ¿qué tal? En este video quiero comentar y hablar sobre el compás áureo. El compás áureo es una herramienta muy antigua, pero desde hace algunos años se empezó a utilizar en el pie del caballo. Según tengo entendido, quien empezó a utilizarlo en el pie del caballo es Scott Lampert de Estados Unidos y él tiene una forma de utilizarlo y yo lo que quiero mostrar ahora es mi interpretación sobre el compás en relación al pie del caballo. La proporción del compás áureo, considerando una medida lineal que está relacionada con el llamado número de oro, se encuentra en toda la naturaleza, inclusive en nuestro cuerpo humano. Pero lo bueno es que en el pie del caballo podemos determinar la posición de muchas de las estructuras y además determinar si tenemos un pie sano o un pie enfermo o bajo un proceso de reestructuración, ya sea corporal o del propio pie del caballo. Si vemos el punto número 1, de ahí determinamos la longitud de la ranilla y es de donde comenzamos a empezar a medir. Si vemos el punto número 2, ese punto corresponde a la ubicación del hueso navicular. El punto número 3 corresponde a la inserción del tendón extensor en la apófisis de la tercera falange. Si vamos al punto número 4, ahí determinamos la posición de la punta de la tercera falange. El punto número 5 es el punto de quiebre de paso, donde sería el ideal para el caballo, para que el caballo biomecánicamente pueda caminar cómodo. Y muy importante, el punto número 6 determina la longitud exacta del el talón. Ahora vamos a explicar, o cuando lleguemos al punto, por qué exacta, porque no siempre es exacta en base al nivel de la suela funcional, pero sí exacta para este caballo individuo en este determinado tiempo. Esta es la primera medida que yo tomo, que es la longitud de la ranilla, desde el ápice de la ranilla hasta donde termina el talón y se junta con la ranilla. Noten que el brazo medio del compás está apuntando hacia atrás, hacia la parte posterior de la ranilla. Con esta medida comenzamos. Sin mover el brazo que está ubicado en el ápice de la ranilla, giramos el compás hacia el centro de la ranilla. Ahí ya podemos determinar con el brazo medio la ubicación del hueso navicular. Si corremos el compás un paso hacia adelante y apoyamos el último brazo del compás en el punto que corresponde al hueso navicular, el brazo medio se ubicará exactamente donde se encuentra la inserción del tendón extensor digital común en la apófisis piramidal de la tercera falange. Si avanzamos nuevamente un paso, el brazo medio del compás se ubicará justo donde se encuentra la punta de la tercera falange. Si colocamos el compás nuevamente en el punto donde se encuentra el hueso navicular, el extremo delantero del compás se va a ubicar exactamente donde se encuentra el quiebre de paso. Este punto me determina la palanca necesaria para el pie para cumplir con ese movimiento en biomecánica que le permite al caballo caminar de forma cómoda y donde existe un equilibrio de fuerzas entre tendones, músculo y el propio pie. Este punto me ofrece a mí personalmente una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un pie sano y empezamos a medir todo el pie, esta longitud corresponde exactamente a donde se encuentra el punto de corte de los talones, es decir, el nivel de la suela funcional que se une con el punto de estrés. Pero cuando no
tenemos un pie sano o que está en proceso de reestructuración o porque el caballo está en un proceso de reestructuración corporal donde cambia su postura por alguna razón, entonces el casco me va a dar una información diferente y posiblemente es ahí donde tengamos un punto de estrés, otro punto de estrés, hasta 3 puntos de estrés inclusive. Entonces, yo voy a recortar el casco siguiendo el nivel de la suela funcional, pero sabiendo que el talón en realidad es más corto para ese caballo, lo que puedo hacer es un trabajo de aliviar presiones en ese talón, redondeando ese talón. Y ahí vamos a ver que el compás me va a marcar en el segundo punto de estrés probablemente, y es ese punto de estrés que me determina el deseo del futuro del caballo en realidad. Si nosotros hacemos un buen trabajo, ya sea de arriba en el cuerpo, mediante osteopatía o desbloqueo de fascias, etcétera, etcétera, estamos a su vez modificando el pie del caballo y sumado eso a un correcto recorte, vamos a ir llevando el punto de corte a ese punto que me marca el compás. Pero por eso, para mí, esta es una información fundamental porque por lo menos puedo decir, tengo un caballo sano, un pie sano o un caballo o un pie en proceso de reestructuración. Es interesante ver también, si hacemos un corte sagital del pie, cómo esta proporción corresponde a la longitud de la tercera falange y de la segunda falange y al ancho de la segunda falange con el hueso navicular. Que también he visto que cuando evidentemente el caballo no ha tenido un crecimiento armónico o algo ha ocurrido en su cuerpo, estas proporciones tampoco coinciden. Pero si el caballo está sano, si el pie está sano, todo esto coincide también. Y como siempre se dijo, la longitud de la ranilla debería corresponder a la longitud del casco en su cara dorsal. Este es un caso donde yo apliqué el compás en los talones. Este casco tenía los talones largos, por esa razón se ven los derrames sanguíneos ahí por un exceso de presión, y lo que yo hice fue recortar el casco por el nivel de la suela funcional y después, a lo último, redondeé los talones hasta el punto de estrés ubicado más abajo, que también estaba proporcionado por la medida del compás, y lo que me permite esto es aliviar toda la zona de los pulpejos para que estos desciendan y todas las estructuras blandas del pie, de la parte caudal, de la parte de los talones, recupere su posición. Este casco tenía 2 puntos de estrés en ese talón. Uno correspondiente al nivel de la suela funcional, donde ven la línea naranja horizontal, y el otro, el segundo punto de estrés más abajo, correspondiente a la longitud del talón determinado por el compás y por ese futuro del caballo o deseo del caballo de recuperar nuevamente la posición de sus estructuras blandas. Por eso ven ese espacio de luz que yo hice con la escofina, redondeando ese talón para aliviar de presiones toda la zona caudal de los bulbos del talón. Y por último, quiero mostrar el efecto de considerar el nivel de la suela funcional en conjunto con el punto de estrés o con el segundo punto de estrés y respetar ese proceso que el caballo mismo me va marcando con esa información de un punto de estrés, 2 puntos de estrés, hasta 3 puntos de estrés. ¿Sí? Cuando nosotros respetamos eso, estamos respetando los procesos. Fíjense que este casco es un casco topino, bastante vertical, y cuando yo voy aliviando los talones hasta el futuro ese del que me está pidiendo el caballo, que es el segundo punto de estrés, el casco va recuperando su posición.
Porque esa es la gran pregunta siempre. Si nosotros tenemos un casco topino o en una posición muy vertical, ¿qué grado de topinismo tiene ese caballo? En realidad no lo sabemos, lo sabe solamente el caballo, pero cuando nosotros a través del casco vamos modificando la posición corporal del caballo, se transforma todo en una ida y vuelta de informaciones desde el cuerpo hacia el pie y vamos permitiendo a que el caballo modifique la posición de su cuerpo y a su vez modifique la forma del casco. Por supuesto, tienen en profundidad mucho más información en nuestro curso online de la Escuela Balance F. Muchas gracias y hasta el próximo video.